Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Díaz, soy el jefe del área de capacitación e formación de ProChile. Les doy una cordial bienvenida al taller Acceso de Mercado, conociendo las ventajas y oportunidades que nos otorgan los acuerdos comerciales en el comercio de mercancías. Este taller se va a desarrollar el 14, hoy día y mañana, entre las 9:30 y las 11 horas. Les cuento un poquito del programa. El programa parte hoy día con el módulo 1, con Ninel Calisto. Ella es asesora económica de la División de Acceso a Mercado de la SUBREI, Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Nos dará una introducción a los acuerdos comerciales, en qué consisten y qué materias cubren estos acuerdos. El segundo módulo lo verá Ingrid Garrido, preferencias arancelarias en el marco de los acuerdos comerciales. Ella es asesora económica de la División de Acceso a Mercado, también de la SUBREI. Ella nos contará cómo son las negociaciones de acceso a mercado respecto a los compromisos, a la descripción de beneficios y oportunidades que éstas presentan en materia de aranceles. Terminamos la jornada de hoy con una ronda de preguntas. La segunda jornada se desarrolla mañana en el mismo horario, 9:30 hasta las 10:15. Va a estar a cargo de Gonzalo Alzamora. Él es asesor legal también de la División de Acceso a Mercado de la SUBREI y va a tratar el tema de las reglas de origen y procedimientos aduaneros relacionados al origen. Y terminaremos mañana con una ronda de preguntas a partir de las 11 de la mañana. Nos convoca para introducir el tema, nos convoca un tema muy importante, pero lamentablemente es un poco desconocido, y este tema afecta directamente a la competitividad de las empresas en los mercados externos. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, entiende por acceso a mercado a las condiciones y las medidas arancelarias y no arancelarias convenidas por miembros o países para la entrada de mercancías a sus mercados. Por lo tanto, el acceso a mercado se refiere a la capacidad de los países para ingresar y operar en el mercado extranjero con determinadas condiciones. En el comercio internacional, los países buscan expandir sus oportunidades económicas exportando sus bienes y servicios. Sin embargo, a veces pueden surgir barreras que dificultan este acceso o incluso lo pueden impedir. Como ustedes verán, en el desarrollo de este taller de 2 jornadas, existen diferentes tipos de barreras que pueden limitar el acceso a los mercados. Las más conocidas son las barreras arancelarias. Los aranceles son impuestos o tarifas aplicadas a los bienes que pueden encarecer los productos en el extranjero, lo que obviamente compromete la competitividad en el mercado objetivo. Tener un mejor o mayor acceso, ahí me corrigen después los expositores, tiene varios beneficios para los países y para las empresas. Por ejemplo, acceder a nuevos mercados permite a las empresas ampliar su base de clientes y aprovechar oportunidades de crecimiento. Esto puede conducir a un aumento de las ventas, obviamente, de las empresas, de la producción y por consiguiente del empleo, tema que nos preocupa como servicio del Estado. También permite a las empresas integrarse en las cadenas globales de valor. Quizás van a tocar aquí en algún minuto este tema. Esto implica participar en actividades de producción que se llevan a cabo en diferentes países, aprovechando las ventajas comparativas de cada país. Estos 2 ejemplos los pongo para graficar los beneficios del acceso a mercado, y seguramente en estos 2 días de trabajo ustedes verán varios temas que son de vital importancia para nuestras empresas exportadoras, para las empresas que quieren expandirse a otros mercados, para las empresas que exportan en forma intermitente y para las empresas que recién inician su proceso de exportación. Por último, quiero contarles en temas de capacitación que durante el día de hoy, en la tarde, vamos a abrir las postulaciones del segundo semestre del programa de gestión en comercio internacional del aula virtual de ProChile, poniendo a disposición de ustedes 3 cursos sincrónicos, 4 cursos asincrónicos y un diplomado que es la segunda versión
este año de diplomados que presenta ProChile en alianza con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Todo esto en modalidad 100% online. Este programa ha tenido bastante éxito. El primer semestre tuvimos más de 600 postulaciones. De estas 600 postulaciones, 327 se convirtieron en alumnos de los distintos cursos ofrecidos en el primer semestre. En el chat voy a dejar la página de ProChile, prochile.gov.cl, y la página directa del aulavirtual.gov.cl para que ustedes puedan revisar todos los detalles y postular durante la tarde de hoy. Mucho éxito durante ambas jornadas y no se olviden de responder la encuesta, que es nuestro principal insumo para poder seguir mejorando. Ahora, para comenzar con el taller, dejo con usted a Ninel Calixto con el primer módulo, acuerdos comerciales. Muchas gracias, mucho éxito. Hola, buenos días, bienvenidos. La idea, digamos, aquí más que hacer como una presentación, o sea, es un poco relatar cómo llegamos a este minuto, digamos, o sea, de decir cómo estamos hoy día después de casi más de 20 años, digamos, de negociaciones comerciales. Entonces, un poco voy a pasar rápidamente las láminas de cómo se conforma el comercio internacional. Parece que no pasa la lámina. ¿La ven? Vemos la primera lámina, Ninel, solamente, el título, pero no avanzó. Con la flechita. Ahí está. Ahí sí, ahí está avanzando. Sí. Bueno, está el comercio internacional, se conforma con movimiento de bienes, movimiento de capitales, movimiento de personas y movimiento de servicios. ¿Cómo es la historia un poco del comercio internacional? ¿Por qué hoy día? Antes yo me acuerdo que hacíamos esta presentación y teníamos una línea que decía que nosotros primero tomamos una decisión unilateral, que era de bajar los aranceles del 11% al 6%, que fue una decisión de Chile, y después el ámbito bilateral, que fueron las negociaciones bilaterales, y después plurilateral, ya con varios países, y el ámbito multilateral, que tiene que ver con los que, principalmente la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, que nos rige, digamos, nos rige en términos de obligaciones. Nosotros establecemos obligaciones internacionales y por eso es un círculo, porque en el fondo ya este ámbito, digamos, de la globalización hoy día nos permite no tener una base, digamos, lineal, sino que bien dinámica en ese sentido. ¿En qué consiste un acuerdo comercial? Bueno, esta foto es un poco antigua, pero es un entendimiento entre estados, bilateral y multilateral básicamente, y facilita las condiciones del comercio, degradación arancelaria, eliminación, restricción de medidas no arancelarias, facilitación para el desarrollo de negocios. ¿Qué materias cubren los acuerdos? Bueno, bienes, disciplinas comerciales, servicios, inversiones y otros. Básicamente el tema de los acuerdos es que nos determina un paraguas y una base legal de compromisos internacionales, que es bastante más difícil, digamos,
soslayar. Hoy día nosotros ya no podemos, o sea, y no es nuestra política tampoco, pero no podemos tomar decisiones unilaterales en términos de decir, mire, hoy día fijo el precio, hago esto, o tomo tal medida, digamos, para impedir alguna importación o algo que generalmente en años A, digamos, se podía. Hoy día cada vez los países tienen más obligaciones y compromisos multilaterales y bilaterales que eh, nos permiten generar una, una confiabilidad, digamos, en esta materia, digamos, de decir de que nosotros somos capaces de comprometernos en términos de tomar ciertas medidas que nos vamos a soslayar. ¿Qué se busca en una negociación de acceso a mercado? Eliminar toda barrera al acceso, ya sean arancelarias o no arancelarias, disciplinar el comercio. De eso es un poquito de lo que hablaba, digamos, que tiene que ver con disciplinamos con el pago de aranceles, los aranceles están determinados, están comprometidos, no es, en general los países no pueden llegar y subir o bajar los aranceles, puesto que son medidas, digamos, comprometidas. Las licencias de importación también son medidas disciplinadas, digamos, por el comercio internacional. Restricción al ingreso de ciertos productos, autorizaciones sanitarias, cumplir con los estándares técnicos, cumplimiento de las normas de origen y presentación de certificación de origen. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando negociamos, no solo negociamos, partimos negociando el tema de bienes, que son las materias arancelarias básicamente, y los beneficios que nosotros podemos tener en términos y que nos permitió en la década de los 90 tener una ventaja respecto de muchos países, porque fuimos los primeros, digamos, que negociamos un poco este tema de mostrar nuestra pequeña economía, digamos, hacia el mundo, negociando con China, con Estados Unidos, y no necesariamente era porque fuéramos una tremenda atracción, digamos, para estos países, sino que básicamente yo creo que era como el juego de la negociación en sí, de la formación de un equipo que permitió abrir, digamos, el espacio de, de la globalización, o sea, permitió mostrarnos al mundo en ese sentido. Bueno, los acuerdos también tienen ámbitos, digamos, que son de cumplimiento y de monitoreo permanente, que tiene que ver con comisiones administradoras, los comités, hay comités de comercio, reglas de origen, de facilitación de comercio, y básicamente los comités permiten monitorear y actualizar un poco las temáticas, más allá de las negociaciones, lo que ha implicado después de la negociación el tema de la implementación de los acuerdos, que no deja de ser un tema, no es un tema no menor, digamos, porque ¿qué es lo que ocurre en ciertas medidas en el ámbito de los fitosanitarios o de los obstáculos técnicos? No solo basta con la negociación, sino que también ocurre de que de repente necesitas protocolos bilaterales con otros países, por lo tanto, no es solo la ventaja arancelaria que uno pueda tener, sino que también el compromiso que se tenga que tener con los otros países en materias que son más allá de lo comercial.
Bueno, en ese sentido, nosotros como en la División de Acceso a Mercado, básicamente vemos los temas de arancelarios, pero también hay una serie de temas que se ven que son las disciplinas, los temas de competencia, facilitación de comercio, compras públicas, varios temas que tienen que ver con el acceso propiamente tal a los mercados. En ese sentido, nosotros hoy día vamos a continuación a escuchar a Ingrid, que ella es analista en los temas arancelarios y no arancelarios, porque también hay temas que no son arancelarios que dependen de esta división. Y esa es un poco la bajada, digamos, que queremos darle, pero también, por otra parte, el hecho de acceder a estos beneficios arancelarios implica cumplir ciertas condiciones, cumplir ciertos requisitos, y esos son básicamente, en el caso de los bienes, las reglas de origen y los procedimientos asociados, digamos, al cumplimiento de las reglas de origen. Y eso lo van a ver mañana con Gonzalo. Bueno, esa es un poco la idea que tenemos de este taller, y estamos a disposición, digamos, para ver otros temas de los varios que tenemos aquí en esta división. ¿Estamos ok, Isabel? Sí, Ninel. Ahora correspondería, ¿viene Ingrid con su presentación? Sí. Ya. Voy a dejar con Ingrid, te estoy poniendo como presentadora para que nos puedas compartir tu presentación. Voy a dejar con ustedes entonces, tal como lo indica Ninel, a Ingrid Garrido. Ella es analista económica de la División de Acceso a Mercados de la SUBEI, y tal como Ninel lo dijo, ella es negociadora en materias arancelarias y no arancelarias. Ingrid, tienes el micrófono, la cámara, todo a tu disposición. Adelante. Súper, muchas gracias. Bueno, primero voy a preguntar si es que pueden ver bien mi presentación. Sí, perfecto, Súper. la vemos sin ningún problema. Ay, genial, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ingrid Garrido. Soy, como me presentaron mis compañeras, soy parte de la División de Acceso a Mercados de SUBREI, y hoy voy a hablar sobre los compromisos arancelarios que tiene Chile y sus contrapartes en la red de acuerdos comerciales que hemos construido a través, desde los años 90 aproximadamente, como mencionaba Ninel, en adelante. Entonces, un poco vamos a ver primero cuáles son nuestros compromisos a nivel global, cuáles son nuestros compromisos multilaterales en materia arancelaria. Luego vamos a ver los regímenes de importación que existen en Chile, para después poder ver cuáles son nuestros compromisos que armamos de manera bilateral o plurilateral cuando hacemos acuerdos con más de algún país, y para pasar después a ver algunos ejemplos y obviamente algunas conclusiones. Bueno, a nivel multilateral, nosotros somos parte de la Organización Mundial de Comercio, que se creó el año 95 y que representa el foro principal que nos da reglas al comercio internacional. A través del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, como es conocido por sus siglas en inglés, hay bastantes principios que tenemos que cumplir en materia de comercio internacional, y particularmente en materia arancelaria. Bueno, en primer lugar, tenemos que cumplir con el principio de trato nacional, es decir, que no podemos discriminar las mercancías externas respecto de las internas, es decir, solamente las podemos discriminar a través de aranceles, pero los impuestos que tienen que pagar internamente, las regulaciones a las que están sujetas las mercancías, son exactamente las mismas para una mercancía extranjera
que para una mercancía local. También el segundo principio importante que quise mencionar es el de nación más favorecida, que impide que discriminemos entre mercancías de dos orígenes distintos, que vienen de dos países diferentes. Esto es bastante importante porque en términos arancelarios eso significa que si yo aplico un arancel a la mercancía de un país, ese arancel tiene que ser extensivo a todas las mercancías de cualquier origen de los países que participan en la OMC. En Chile, particularmente, nuestro arancel es de 6% para casi todas las mercancías. Hay algunas mercancías relacionadas a tecnologías de la información que tienen un arancel de 0%, pero todas las mercancías que vengan de cualquier origen en Chile, o casi todas las mercancías, tienen un arancel de 6%. A eso le llamamos justamente el arancel NMF porque es el que usamos para justamente no discriminar. Otro compromiso importante en materia arancelaria que tenemos en la Organización Mundial de Comercio es una lista de aranceles consolidados. Esto es una lista de todos los productos y el arancel máximo que le podemos imponer a cada uno de esos productos para importar en Chile. En nuestro país es un arancel de 25% para casi todas las mercancías. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros convivimos con un arancel de 6%, pero podemos elevar este arancel a 25%, pero no más allá de 25%. Si los dos primeros principios que mencioné impiden la discriminación, y este otro compromiso, el arancel consolidado, lo que le entrega a los operadores comerciales es previsibilidad, porque conocemos cuál es el máximo arancel que puede llegar a pagar una mercancía en un mercado. Otras cosas importantes que tenemos dentro de la OMC son la inhibición de barreras no arancelarias, que son principalmente las restricciones cuantitativas, es decir, prohibir la importación de mercancías o restringirlas a una cantidad limitada. Eso, dentro de la OMC, nosotros nos hemos comprometido a no realizarlo y, bueno, todos los países nos hemos comprometido a no realizarlo, a menos que sea necesario. Ahí vamos a mencionar algunas excepciones. Y por último, otro punto importante es que el GATT también nos provee las condiciones para que los países podamos establecer acuerdos comerciales a través de uniones aduaneras o zonas de libre comercio. Bueno, acá quería mencionar un poco las excepciones porque sabemos que obviamente cierto tipo de mercancías sí pueden estar prohibidas para ser importadas en un país, en Chile o en cualquier otro país, por razones que tengan valor, por ejemplo, para cuidar la salud o vida de las personas, animales, preservar la vegetación. Esos casos son una excepción, por ejemplo, a la prohibición de restricciones cuantitativas que tenemos en la OMC. Otras excepciones a los compromisos que recién mencioné que tenemos en la OMC, por ejemplo, son las medidas correctivas que se realizan en caso de subvenciones a la exportación o en caso de dumping, que son prácticas que mundialmente se consideran prácticas desleales al comercio. Para eso sí se pueden aplicar medidas correctivas, generalmente como aranceles, que por ejemplo pueden superar el arancel consolidado, que en Chile es de 25% para casi todas las mercancías, en otros países son otros aranceles, pero por ejemplo en esos casos sí se puede un poco romper, son excepciones a los compromisos que tenemos en la OMC. Y así hay bastantes formas, hay bastantes excepciones, pero obviamente la que hoy día nos convoca y es la más importante son las últimas que están en esta lista, que son los acuerdos comerciales. En Chile tenemos un régimen de importación, bueno, general, que es de 6% arancel para casi todas las mercancías, pero igual existen algunos regímenes especiales a través de los cuales podemos importar mercancías con menores aranceles. Por ejemplo, mercancías que vayan a ser utilizadas en proyectos de inversión, que es el decreto de Hacienda 991, los vehículos que son destinados para uso para personas discapacitadas reciben un 50% de rebaja sobre el arancel, y así también hay bastante
hay bastantes regímenes que nos permiten traer ciertos tipos de mercancías con un arancel inferior a 6% y que no dependen del origen de la mercancía, sino que dependen más bien de su finalidad. Sin embargo, estos regímenes son bastante poco utilizados, porque yo diría que los más utilizados son los que sí dependen del origen de la mercancía. En primer lugar, tenemos la ley 20.690, que en realidad no es muy utilizada, pero que nos permite importar mercancías desde los países menos adelantados del mundo. Estos países están en una lista de Naciones Unidas y Chile unilateralmente a ellos les ha provisto la posibilidad de exportar sus productos a nuestro país sin pagar aranceles en Chile. Esto en realidad se ocupa bastante poco, porque lo que más se ocupa son efectivamente los acuerdos comerciales que Chile ha firmado desde los 90 en adelante. Bueno, mencionaba justamente Ninel que empezamos en los años 90 a firmar acuerdos comerciales. En particular, al principio fue dentro de la región de Latinoamérica, pero después, bueno, en el 97 entra en vigor nuestro acuerdo comercial con Canadá y después en adelante comenzamos a tener acuerdos comerciales con ya países de Asia, de Europa, lo que nos ha permitido tener bastantes ventajas arancelarias para productos chilenos en esos mercados y viceversa, para sus productos en el mercado chileno. Y esto yo quería mostrarles porque la verdad es que ilustra bastante bien cómo desde los años 2000 en adelante, a raíz de la entrada en vigor de acuerdos comerciales con más mercados, con mercados que también son bastante grandes, como mercados asiáticos, también entró en vigor el acuerdo con la Unión Europea dentro de los primeros años de los 2000, con Estados Unidos, con varios países, y las importaciones empiezan a mostrar que pagamos un arancel bastante inferior en realidad al 6%. Este gráfico nos muestra el arancel promedio que pagan las importaciones efectivamente en un año. Y vemos que hace ya 10 años las importaciones en Chile en promedio en realidad pagan un arancel incluso inferior al 1%. Bueno, a través de los acuerdos comerciales nosotros nos comprometemos a realizar concesiones arancelarias mutuas con nuestras contrapartes, y lo importante con cada uno de ellos es definir primero cuáles son los productos que van a recibir estas rebajas arancelarias, cómo se van a efectuar esas rebajas arancelarias y si en el futuro vamos a tener la posibilidad de renegociar ciertos productos que pueden haber quedado excluidos a raíz de alguna sensibilidad, etc. ¿Cómo se establecen estos compromisos en los textos de los acuerdos comerciales? A través de lo que llamamos las listas de desgravación arancelaria. Y la lista consta es una lista, como dice su nombre, que menciona cuáles son los productos que reciben la rebaja arancelaria y, por otra parte, cuál va a ser esta rebaja arancelaria que lo llamamos categoría de desgravación. ¿Cómo enlistamos los productos? Voy a tratar de ser breve porque me imagino que muchos de ustedes conocen lo que es un código arancelario, etcétera, pero para hacer igual un pequeño resumen de lo que es esto, a nivel mundial existe una convención llamada el Sistema Armonizado de Clasificación Arancelaria, que es una lista de dígitos, dígitos que en realidad son códigos a 6 dígitos que en todo el mundo significan lo mismo. Por ejemplo, todos los códigos que empiezan con 08 son frutas, todos los códigos 0806 son uvas, 080610 en todo el mundo son uvas frescas. Esos nosotros lo llamamos subpartidas, que son estos códigos de 6 dígitos. Cada país puede agregar más dígitos si quiere dar un mayor nivel de especificidad a qué es cada mercancía. Por ejemplo, mencionaba recién, 08, 06, 10 son uvas, y puede que a Chile sí le interese conocer qué tipo de uva se comercializa. Y a esto se le pueden agregar unos dígitos a la derecha de estos 6 dígitos, que son una convención mundial,
uno puede agregarle dígitos hacia la derecha, cada país lo hace, y esto se hace, yo diría que en casi todos los países, para agregar mayor nivel de detalle. Bueno, acá solo para verlo ilustrativamente, que por ejemplo los códigos 010121 y 010129 son caballos vivos, los primeros son reproductores, los demás son los demás caballos, y esa es una convención mundial, pero a nivel nacional, en Chile agregamos 2 códigos a la derecha para dar un mayor nivel de detalle. Y por ejemplo, en el caso de los demás caballos vivos, en Chile los separamos entre los de carrera y los demás. Ya, entonces entendemos cómo se establecen las listas de productos, cómo reconocemos los productos, y para añadirles cuál va a ser su preferencia arancelaria, nosotros tenemos que fijar, pueden ser distintas preferencias arancelarias. En primer lugar, podemos negociar con nuestras contrapartes que los productos reciban un arancel de 0%, es decir, que sean liberalizados a través de un acuerdo comercial. Esto puede ser una desgravación inmediata, puede ser a través de un calendario por una cantidad determinada de años donde el arancel del producto vaya cayendo, por ejemplo, un punto porcentual cada año, o puede ser también una caída del arancel a través del tiempo, no necesariamente lineal. También los productos podrían quedar afectos como resultado de la negociación a un arancel sobre 0. Puede ser un arancel, por ejemplo, preferencial. Nosotros, para dar un ejemplo, en la Unión Europea, en nuestro acuerdo con la Unión Europea, hay ciertos productos chilenos que en la Unión Europea solo reciben una rebaja del 50% del arancel NMF o general, que era el que ya habíamos mencionado, sin recibir un arancel 0, pero igual recibiendo una ventaja respecto de productos de otros orígenes. Esto también se puede hacer de manera inmediata, o se puede hacer a través de una desgravación lineal a través de los años, puede ser una desgravación no lineal, o también los productos pueden quedar excluidos de rebajas arancelarias, es decir, que algún producto en particular, reconocido a través de un código, quede excluido, es decir, no esté considerado las preferencias que otorga un acuerdo comercial. Finalmente, también los productos pueden recibir una preferencia arancelaria distinta a través de una cuota arancelaria. Esto se usa mucho para productos sensibles, a los cuales, por ejemplo, es el caso de las carnes chilenas en la Unión Europea, donde es un producto que para la Unión Europea es sensible, para nosotros es ofensivo, y por lo tanto Chile logró un acceso a mercados a través de cuotas arancelarias, es decir, un arancel de 0% para una cantidad limitada. Eso también puede ser uno de los resultados de la negociación de acceso a mercados en materia arancelaria. Para establecer la condición arancelaria de cada código, o sea, de cada producto, nosotros usamos lo que se llaman las categorías. Acá puse un extracto de las categorías que se usaron en el Tratado de Libre Comercio con Vietnam, donde la primera categoría, que se llama EIF, Entry to Force, lleva al producto reconocido por el código arancelario inmediatamente a un arancel de 0% preferencial, es decir, solamente entre Chile, solamente para Vietnam, para productos vietnamitas. También hay otras categorías como, por ejemplo, ahí está año 5, año 10, que llevan el arancel también a 0% preferencial entre los dos países, pero a través de un calendario, es decir, con una rebaja parcial que se lleva cada año hasta que un año, al año 5, año 10, alcancen esos productos un arancel de 0%. Y puse este extracto justamente porque también muestra una categoría llamada X, que se le asigna a los códigos arancelarios, es decir, a los productos que no van a recibir rebajas arancelarias de este acuerdo. Y finalmente así quedan las listas arancelarias, es decir, por un lado, a la derecha tenemos los códigos arancelarios para reconocer los productos, luego tenemos una descripción. En la tercera columna podemos ver el arancel, que en nuestro caso es el arancel NMF. Esta es la lista
de concesiones arancelarias de Chile para Vietnam, es decir, para productos vietnamitas que entran a Chile, que enfrentan un arancel NMF de 6%, pero que a través de este calendario, de esta lista de desgravación, reciben una preferencia. Por ejemplo, acá tenemos productos que se desgravaron en 10 años, es decir, que alcanzaron un arancel de 0% este año, y también tenemos productos en esta lista Entry into Force que recibieron un arancel preferencial de 0% cuando entró el tratado en vigor el año 2014. Y bueno, acá quería mostrarles también cómo es la lista de Chile en CPTPP, que es el acuerdo más reciente que entró en vigor en materia arancelaria para nosotros. Bueno, ese acuerdo ustedes saben que entró en vigor el año 2018, pero recién entró en vigor en Chile este año. Por lo tanto, las preferencias que nos corresponde entregarle a nuestros socios comerciales son de la columna Year 6, año 6, que es el año 2023 del calendario del CPTPP. ¿Cuál es el enfoque que nosotros hemos tratado de dar en las negociaciones comerciales? Es tratar de integrar todos los códigos arancelarios que existen y a cada uno de ellos entregarle una tasa base y un calendario de desgravación. Es decir, negociar todas las mercancías. Y en el caso, intentamos de que en el caso de solamente de productos sensibles se utilicen categorías especiales, es decir, calendarios que desgraven el producto, pero a través de los años. Por ejemplo, eso en el caso de que un producto genere mucha recaudación fiscal, a un país le va a convenir quizá desgravar lentamente este producto. También están las cuotas arancelarias, bueno, ese es el término tariff rate quota, que es la sigla en inglés, que también sirve para dar alguna preferencia a algún producto que sea sensible. Y bueno, por último, también los productos altamente sensibles pueden quedar en exclusión, o también existen las salvaguardias bilaterales en los acuerdos comerciales que nos permiten volver al arancel de la tasa base en caso de que las importaciones de un producto suban súbitamente a raíz de las preferencias del acuerdo. Pero el enfoque de Chile siempre ha estado en integrar todos los productos con alguna categoría de desgravación. Bueno, finalmente vamos a pasar a los ejemplos. En primer lugar, quería mostrarles Alianza del Pacífico, que es uno de los acuerdos más recientes y que tiene la característica de que es un acuerdo plurilateral, porque es entre Chile, Colombia, Perú y México. En este acuerdo, cada país tiene una lista, como la había mostrado anteriormente, cada país tiene una lista y esa lista refleja las preferencias que ese país le entrega a los otros 3 países. O sea, es una lista común de preferencias para los 3 países. Y en este caso, todos los países teníamos acuerdos bilaterales previos a la Alianza del Pacífico, o sea, Chile con Perú, con México, con Colombia, y entre ellos también tenían acuerdos bilaterales. Sin embargo, la gracia del protocolo comercial de la Alianza del Pacífico es justamente la integración comercial. Como mencionaba Andrés en un principio, esto de tratar de incentivar, por ejemplo, los encadenamientos productivos entre países, que cada país pueda aportar en el desarrollo de un producto. Esto es lo que también se busca a través de los acuerdos plurilaterales. En cuanto a disciplina, bueno, vemos que la Alianza del Pacífico tiene bastantes disciplinas que acompañan el acceso al mercado, en los que reafirmamos, por ejemplo, nuestros compromisos de trato nacional, reafirmamos también el no restringir las importaciones o las exportaciones de manera innecesaria. Y bueno, finalmente voy a mencionar el Comité de Acceso a Mercados, que también es algo bastante interesante porque se conforma un grupo, en el fondo es un comité de representantes de expertos de acceso a mercados, representantes de cada gobierno que se reúnen y evalúan la utilización del acuerdo, su correcto funcionamiento, entre otras cosas. En particular, en términos arancelarios, la Alianza del Pacífico es un acuerdo bastante ambicioso porque, como vemos, pueden ver en la última fila que los productos que quedaron excluidos son un porcentaje muy, muy menor del
total de productos que se negociaron, que es el universo arancelario. En realidad son todos los productos. En el caso de Chile, podemos ver que el año 2020 nuestro calendario ya terminó, no hay productos que se sigan desgravando de aquí en adelante, pero en el caso de nuestros socios comerciales y las preferencias arancelarias que ellos conceden a todos los demás socios, sí hay calendarios que van desgravando productos que van a alcanzar el arancel cero recién en el 2030. Esto quería mostrárselos para efectivamente mostrar que el régimen mayormente utilizado en realidad en el comercio son los acuerdos comerciales. Estos son cifras de importación de Chile, pero en el fondo también reflejan una realidad que sucede en todos los países, que del total de las importaciones, la mayor parte de las importaciones, si es que existe un acuerdo comercial entre dos países, efectivamente se realizan en ese acuerdo comercial. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, tenemos que casi el 90% del comercio se realiza utilizando los beneficios arancelarios de los acuerdos bilaterales que tenemos con esos países. En el caso de México también hay una parte importante que utiliza el protocolo de la Alianza del Pacífico y solo una parte menor en realidad ocupan otros regímenes de importación, como eran los que mencionaba en un principio, o en realidad se acogen al arancel de 6% por distintas razones. Puede ser un producto, por ejemplo, que no pueda demostrar que es originario de alguno de los países y por lo tanto no pueda acogerse al acuerdo, pero como vemos, el grueso del comercio en realidad ocupa efectivamente los acuerdos comerciales. Esto también quería mostrárselo el ejemplo, estoy un poco repetitiva con México, pero la verdad es que es bastante interesante el caso de México porque es un país con el cual tenemos 3 acuerdos comerciales. Tenemos el bilateral, Alianza del Pacífico y CPTPP. Este también es el caso que tenemos con Perú, exactamente lo mismo. Y podemos ver que a medida que han avanzado los años y los acuerdos en realidad son más modernos, efectivamente integran disciplinas que acompañan el acceso a mercado, además de las concesiones arancelarias propiamente tal, también nos abren otras posibilidades. Y por ejemplo, siempre me gusta destacar en el caso del CPTPP. Ay, algo pasó con... ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí, se ve bien, solamente cambió de formato, pero no importa, igual se ve. Sí, es que... ¿Y ahí? Ahí sí, ahí volvió. Ahí volvió. Sí, parece que es como que se durmió el computador y algo hizo, pero bueno. Bueno, algo que siempre me gusta destacar, por ejemplo, en el caso del CPTPP, es un artículo relacionado a las mercancías remanufacturadas, que como bien sabemos, se puede enviar una mercancía a alguno de nuestros socios del CPTPP para que esta mercancía sea remanufacturada en vez de desechar mercancías y esta vuelva al territorio nacional sin pagar aranceles al ser reimportada. Bueno, esto puede verse bien complejo, pero la verdad no lo es tanto. Es un poco la comparativa de las preferencias arancelarias que nosotros le entregamos a México a través de los 3 acuerdos comerciales que tenemos. En Chile, por ejemplo, el año 2021 habían 8.559 códigos arancelarios. Con esos códigos arancelarios nosotros tenemos contemplado todas las mercancías que existen y podemos ver que la mayoría de las mercancías, más de 8.000 de esos códigos, tienen arancel cero en los 3 acuerdos. Sin embargo, hay ciertas mercancías que tienen, por ejemplo, arancel cero en el acuerdo de libre comercio bilateral y en la Alianza del Pacífico, pero que pueden no tener arancel cero en el CPTPP. Y hoy en día tenemos solo 7 ítems arancelarios que no tienen ninguna preferencia para productos mexicanos en Chile a través de ninguno de los acuerdos, pero que hay ciertos productos que en el CPTPP están sujetos a un calendario de desgravación
que va a alcanzar un arancel de 0% en el 2025. Y por lo tanto, el 2025, varios de los productos que no están con arancel cero en el CPTPP van a también tener arancel cero. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Bueno, recién mostraba el cruce de nuestras importaciones, pero también esto sucede en el caso de nuestras exportaciones y por lo tanto es importante tener en cuenta cuáles son las preferencias arancelarias que cada acuerdo nos da en el caso de un código arancelario de una mercancía en particular, para que nosotros podamos elegir el acuerdo que nos da el mejor beneficio. Por ejemplo, en el caso de la carne de pollo fresca o refrigerada, que está acá, tenemos que el arancel NMF en México es de 75%, es un arancel bastante alto, y que en CPTPP y la Alianza del Pacífico, estas mercancías, si son chilenas, están sujetas a un calendario de grabación que está llevando este arancel a 0% paulatinamente a través de los años. En este caso, por ejemplo, claramente nos conviene ocupar hasta el año 2026 el acuerdo de libre comercio, porque a través de él podemos acceder a un arancel de 0% en México. Y desde el año 2027 se va a poder ocupar el CPTPP y desde el 2028 la Alianza del Pacífico para acceder a un arancel de 0%. En el caso de los quesos chilenos que sean exportados a México, enfrentan un arancel general NMF en México de 45%, fueron excluidos del CPTPP, es decir, deben pagar este arancel de NMF, y en la Alianza del Pacífico solo los quesos tipo Egmont recibieron una rebaja arancelaria del 28%, es decir, terminan con un arancel de 32%. Sin embargo, los quesos en la Alianza del Pacífico en México recibieron una mejor concesión. Están sujetos a un calendario de grabación que está llevando este arancel de 45% hacia 0%, y que, que hoy en día les provee un arancel inferior y que desde el año 2026 ya va a ser de 0%. Por lo tanto, en este tipo de productos nos conviene ocupar la Alianza del Pacífico. Bueno, para finalizar, voy a mostrar dos ejemplos muy cortitos de acuerdos que fueron modernizados, que fueron ampliados, porque como comentaba anteriormente, los acuerdos contemplan una lista de productos, una categoría de desgravación, pero siempre pueden haber productos que quedan en exclusión. En el caso de India es un acuerdo bastante particular porque no contempla todas las mercancías, sino que una lista acotada de mercancías, y que el año 2017 se amplió la lista de mercancías con preferencias arancelarias y también se mejoraron las rebajas arancelarias que esas mercancías recibían. Es decir, si alguna mercancía recibía un 30% de rebaja, hoy en día puede recibir un 50%. Y así pasó con varias mercancías cuya condición fueron mejoradas a través de este proceso de ampliación. Finalmente, siempre es bueno destacar nuestro acuerdo, nuestro TLC con China, porque también fue modernizado el año 2017. El TLC con China también contempló calendarios de desgravación que llevaron los productos a un arancel de 0% a través de los años, pero quedó una lista de productos en categoría de exclusión, es decir, sin recibir rebajas arancelarias. Esto pasó tanto para mercancías chilenas de exportación a China como mercancías chinas de exportación a Chile. Por lo tanto, entre el año 2017, de hecho sí, en el año 2017 se renegoció el TLC incorporando mercancías que habían quedado excluidas en un principio en este proceso de modernización y que hoy reciben un arancel de 0%. Bueno, solo por mencionar que en el caso de Chile, lo que habían quedado bastantes mercancías del sector forestal sin preferencias arancelarias en China, y estas fueron incorporadas en la modernización. Bueno, para finalizar, importante destacar que en el caso de las importaciones, Chile tiene un arancel de 6% para casi todas las mercancías,
pero el arancel efectivo hace ya más de 10 años es inferior a 1%, gracias a la red de acuerdos comerciales que nos permiten importar mercancías libre de aranceles o con aranceles rebajados. En el caso de las exportaciones pasa lo mismo y ha sido esencial la política comercial que se tomó desde los 90 en adelante para buscar estas ventajas en los mercados externos. Los compromisos que se hacen en los acuerdos comerciales se establecen en las listas de desgravación, es decir, un código arancelario con una categoría determinada que nos va a decir cuál es la preferencia y cómo se va a llevar a cabo. Y en cada proceso de negociación, obviamente todos los países tenemos sensibilidades y también las prioridades pueden ir cambiando a través de los años, por lo tanto, siempre Chile está abierto y busca renegociar y conversar con sus contrapartes sobre otras oportunidades de productos que no hayan sido contemplados en un principio. Y bueno, para finalizar, es importante siempre tener en cuenta los acuerdos comerciales que tenemos con el país con el que vamos a comercializar, importar o exportar una mercancía, y especialmente en el caso de los países con que tenemos más de un acuerdo comercial, es importante revisar cuáles son las preferencias arancelarias que cada acuerdo nos da para que podamos elegir el que nos da una mejor ventaja. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Hay un par de preguntas, pero quiero a la audiencia, a las personas que están participando, que sepan que pueden hacer sus preguntas a través del chat por escrito, o bien levantar la mano y yo les doy acceso al micrófono para que sea más dinámico. Por ahora tengo tres preguntas. Primero, ¿cómo se puede saber cuándo se completa la cuota? En el caso específico de las carnes a Europa. ¿Quién tiene esa información? ¿Dónde se consigue? O a lo mejor se publica. ¿Cómo se puede acceder a esa información? Esa es la primera pregunta. Una segunda pregunta, los acuerdos comerciales, por ejemplo, la Alianza del Pacífico u otros, son recíprocos. Es decir, si a Chile se le otorga un arancel cero, Chile le está otorgando al país, a la contraparte, también un arancel cero. Y una tercera pregunta es, ustedes como la Subrey, ¿prestan asesoría en cuanto a la información que uno puede tener? En el caso específico, por ejemplo, de que hay, con el caso de México, que hay 3 acuerdos distintos, ¿cómo sabe uno cuál es el más conveniente? Porque claro, la información está ahí, pero es difícil para una persona común y corriente entenderla así fácilmente. Entonces, ¿quién presta esa asesoría? ¿Hay que recurrir a un señor de la aduana o son ustedes directamente quienes otorgan esa asesoría? Eso. Muchas gracias. En realidad están súper buenas las preguntas. Creo que van a servir a todos. Bueno, la primera pregunta era cómo saber cuánta cuota queda en el fondo. Cuando tenemos una cuota arancelaria de importación o de exportación, ¿cómo conocemos cuánta cantidad nos queda para completar la cuota? Porque una vez completada la cuota, las mercancías empiezan a pagar el arancel NMF, es decir, en general. Cada país importador es el encargado de llevar la contabilización de sus cuotas de importación. Entonces, en el caso de Chile, las cuotas que tenemos nosotros, en el sitio web de aduanas hay una parte que se llama cupos arancelarios. Esas son para nuestras cuotas de importación. En el caso, por ejemplo, de las carnes de exportación a la Unión Europea, es la Unión Europea la que lleva la contabilización de esas cuotas. Tienen ciertos sitios web relacionados al TARIC, donde uno puede revisar las cuotas, o también relacionadas a sus departamentos de agricultura. Eso hay que buscarlo en la página del importador, es decir, de la Unión Europea.
De todas maneras, si necesitan orientación para saber cuáles son las páginas de los distintos países, bueno, siempre los canales de transparencia están abiertos para nosotros poder ayudarlos, o también pueden dejar mi correo, yo también feliz de ayudarlos en encontrar esas páginas web de los países importadores para saber cuánta cuota se ha utilizado hasta ahora. La segunda pregunta era si los acuerdos comerciales son recíprocos, y la respuesta es no, no son recíprocos. Yo diría que son recíprocos en nivel de ambición, es decir, que cubran una cantidad de productos similares entre países, pero cada país en realidad tiene distintos intereses, tienen distintas como canastas exportadoras, y por lo tanto a nosotros nos puede interesar un sector en particular, por ejemplo, el sector agrícola, potenciar nuestro sector agrícola afuera, pero pueden haber otros países que les tengan otros intereses en Chile con otros productos. Por lo tanto, las concesiones arancelarias propiamente tal no son recíprocas, sino que en un acuerdo comercial, por dar un ejemplo, TLC entre Chile y Vietnam, Chile tiene una lista de concesiones para Vietnam y Vietnam tiene una lista de concesiones para Chile. Y es en el proceso de negociación donde se ve que sean económicamente equilibrado el resultado, pero los productos propiamente tal son diferentes. Y la última pregunta era de cómo conocer la mejor condición arancelaria o las condiciones arancelarias con un país, principalmente en los casos de los países que tenemos más de un acuerdo comercial. Bueno, hay distintas maneras. En primer lugar, siempre hay que revisar las listas de desgravación, porque, por ejemplo, si yo quiero exportar un producto a México, tengo que revisar la lista de concesiones de México del Acuerdo de Libre Comercio, la lista de concesiones de México en la Alianza del Pacífico y la lista de concesiones de México en el CPTPP. Ahora bien, en Suprey contamos con una herramienta llamada Buscador de Aranceles, en el que intentamos entregar esta información de manera referencial, porque la verdad es que cada país es el que ve cuáles son sus aranceles de importación, pero igualmente recomiendo utilizar esta herramienta porque de forma referencial igual sirve para verificar cuál es el mejor arancel al que podemos acceder entre estos tres acuerdos. Pero siempre esa información yo recomendaría corroborarla con las listas de desgravación, es decir, que están en los textos de los acuerdos, o bien en algún sitio web oficial del país importador. De hecho, en el caso de México, ellos tienen un buscador de aranceles también, donde uno ingresa el código de la mercancía y arroja los aranceles que Chile puede tener para esa mercancía en México a través de los distintos acuerdos comerciales. Eso, espero que hayan quedado claras las respuestas. A mí me quedó claro. Hay dos preguntas más. Si un trader chileno compra un producto a Colombia para ser empacado en Chile y exportado, por ejemplo, a China, ¿cómo se aplican los acuerdos? Porque hay 3 países involucrados. ¿Era una pregunta más? Esa es una. Después tengo la otra más que dice, considerando que Chile hoy tiene 2 acuerdos para mercancías con destino a Japón. Por el bilateral, un producto tiene restricción, pero por el CPTPP tiene preferencia. No es válido que se vuelva a negociar el bilateral para compensar el beneficio que otorga el otro acuerdo. El caso corresponde a productos del mar. 0302.14. Súper específica la pregunta. Sí, pero súper buena la pregunta, muchas gracias. La primera pregunta era sobre qué pasa si una mercancía, claro, la traigo desde México, se empaca y se envía a China.
Esto yo no quiero adelantarlo mucho porque lo van a poder ver mañana con Gonzalo en lo que son las reglas de origen, porque las mercancías para acogerse a las preferencias arancelarias, por ejemplo, si yo quiero exportar algo a China y utilizar el TLC, tengo que demostrar que la mercancía es chilena, que no puede ser de otro origen. Y para eso hay disposiciones de reglas de origen y hay un set de normas de reglas de origen que las mercancías deben cumplir para poder acogerse a los acuerdos comerciales. Pero esto obviamente lo van a poder ver mañana con mucha más especificidad con mi compañero Gonzalo. Sobre la otra pregunta, claro, cuando tenemos un país, un socio comercial, con el que tenemos 2 acuerdos comerciales o más, y cada acuerdo comercial provee distintas preferencias, obviamente nos enfrentamos a tener que elegir cuál acuerdo comercial ocupar y ocupar el que mejor el que nos dé mejores condiciones. En el caso de Japón, claro, el acuerdo de asociación estratégica que tenemos con ellos es antiguo, tiene bastantes productos excluidos o en cuotas arancelarias o con rebajas que no llevan el arancel a cero porque existían bastantes sensibilidades y en el marco del CPTPP, al haber más países involucrados, Japón dio para muchos productos mayores concesiones, mejores concesiones que las que teníamos. Sin embargo, sí, yo creo que sí es positivo tratar de replicar un poco estas nuevas concesiones, los acuerdos que ya existen, para no generar este conflicto en el fondo, de tener que revisar ambos acuerdos y buscar la mejor preferencia. Sin embargo, esa renegociación, si bien se puede hacer, tiene que haber disposición siempre de ambas partes, tiene que haber disposición y recursos. Y por lo tanto no es algo simple de hacer, esa es la verdad. Además que en cada acuerdo va acompañado de distintas disciplinas, entonces también pueden haber, pueden haber distintas razones por las cuales los países no renegocien esos productos que ya tienen otra preferencia en otro acuerdo. Pero básicamente eso no depende solamente de un país, sino que depende de los dos. Muchas gracias, Ingrid. No hay más preguntas. Pienso que la gente está un poco tímida o está todo súper claro. En todo caso, para los asistentes, en el chat puse las páginas web que fue mencionando Ingrid, de consultas en la aduana o también de aranceles en la subrey. Igual, al finalizar el taller mañana, se les va a enviar las presentaciones y la grabación de esta actividad y voy a incluir ahí en el mail todas las páginas web que han sido mencionadas para que las tengan a disposición. Por ahora no hay más preguntas. Ah, sí, perdón, hay una última consulta. Dice autocertificación o certificación de productos. ¿Por qué el uno o el otro? El señor Miquel Valenzuela, que es el que preguntaba sobre el tema de Japón y los productos del mar. Ay, sí, lamento responderle lo mismo que respondían antes, que para la certificación de origen o autocertificación de origen, creo que mañana Gonzalo les puede dar muchos mejores detalles porque él es experto en la materia. Pero sí, hay acuerdos que tienen certificación por entidad, es decir, que tenemos que acercarnos a una entidad para obtener el certificado de origen y otros acuerdos como el CPTPP, que tiene un esquema de autocertificación, pero creo que Gonzalo mañana les puede dar más detalles de por qué en unos acuerdos existen un esquema, por qué en otros acuerdos otro esquema, etcétera. Perfecto, muchas gracias Ingrid, muchas gracias Ninel, no sé si tú quieras agregar algo antes de finalizar. No, sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No, solamente el tema de lo que conversaba Ingrid más técnicamente, digamos, que es el cómo se elaboran las listas. Nosotros generalmente
antes, y se hizo en un comienzo cuando se empezaba a negociar los acuerdos comerciales, tú le haces las consultas al sector privado, porque creo que es importante nombrarlo, porque muchas veces la gente cree que no estamos en concordancia, digamos, con el sector privado. Entonces, en ese momento tú elaboras lo que se decía, digamos, era como la productera, que eran como los sensibles y los prioritarios y las mercancías sensibles. Entonces, ahí tú tienes un poco que evaluar qué cosas priorizas para negociar, porque como decía bien Ingrid, estas son negociaciones ya sean bilaterales o ahora multilaterales, pero tú tienes que contemplar que siempre vas a tener que sacrificar, digamos, algunos sectores o algunos temas en pos de un win-win, digamos, o sea, de un beneficio mayor. Y en ese sentido siempre el sector privado ha estado participando en tanto en los gremios, digamos. O sea, no es que tampoco vengan todas las empresas a decir, mira, sabes que mi producto, sino que básicamente es a través de los gremios que aglutinan a las empresas y establecen sus prioridades en ese sentido. Y lo mismo es cuando tú haces la modernización de los acuerdos, digamos. O sea, siempre vas a tener que sentarte a la mesa y en ese ámbito, digamos, tener una consideración con las prioridades y las preferencias que se hagan en ese momento, digamos, o sea, que se tengan en ese momento las condiciones dadas, porque a lo mejor hace 20 años atrás las condiciones eran otras, los acuerdos, o sea, el mundo ha cambiado, por lo tanto los acuerdos tienen que modernizarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante destacar que siempre ha habido una disposición y sobre todo de esta institución de atender las inquietudes y en el caso de lo que decían, de la consulta que decían cómo uno puede saber, efectivamente nosotros acá también estamos dispuestos y disponibles, digamos, para responder cualquier consulta que se tengan en el sentido de a lo mejor cómo llego yo a ese mercado, o la idea es esa, digamos, y de ProChile también. O sea, es absolutamente así. Así es que estamos con las puertas abiertas, digamos, para ver los temas que nos atingen a nosotros, digamos, de las materias que negociamos. Estamos igual dispuestos a hacer cualquier otro taller de este ámbito. Eso es. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Ninel. Muchas gracias, Ingrid, también. Llegaron algunos comentarios agradeciendo las presentaciones y por supuesto que el hecho que las vayamos a enviar, desde ya las agradecen por toda la información que ahí hay. Así que a los asistentes les recuerdo que mañana es la segunda y última sesión donde contaremos con la participación de Gonzalo Zamora, que él es asesor de la División de Acceso a Mercados de la Subrey, a la misma hora, en el mismo link. Igual les voy a hacer llegar el link esta tarde nuevamente. Y esto por ahora. Preparen sus preguntas para mañana, por si no se atrevieron a hacerlas hoy. Y sería todo. Esto se está acabando, como se les dijo al comienzo, y se les va a hacer llegar toda esta información. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias a todos por asistir.